Buenas noches a todos. Voy a compartirles la pantalla. Como ustedes bien saben, ya han podido revisar, me imagino, el material que se les ha mandado el día domingo para la revisión de, de esta clase. Vamos a empezar con lo que es toxicología alimentaria. Denme un segundito, por favor. Enseguida les comparto la pantalla. Claro que sí, muchas gracias. Muy bien, pueden verla todos. Empezamos. Gracias por la puntualidad a los que están presentes. La anterior semana empezamos bastante tarde por esperar a todos y agradezco la puntualidad de los que están. Bien, para entrar en materia de lo que es ya la tercera clase que tenemos, de lo que es este diplomado, vamos a hablar de lo que es la química toxicológica alimentaria. Bien, vamos a hacer unas definiciones interesantes acerca de esto para entrar en materia. Como habrán visto, las anteriores clases siempre tienen una seguidilla de conceptos mismos que van a ir enlazándose unos a otros para darle mucha más solidez al conocimiento que vamos formando en lo que es la toxicología y más aún ahondando posteriormente en lo que es la toxicología forense. Bien, la toxicología alimentaria o de alimentos, también conocida como toxicología bromatológica por la etimología de la palabra en sí, es una especialidad de la misma toxicología ambiental que ya habíamos visto en la primera clase, que se refiere al conocimiento sistemático y científico de la presencia de sustancias potencialmente dañinas en los alimentos y evitarlos la posible ingesta de la cantidad que ponga en riesgo la salud del consumidor. El objetivo de hacer esta serie de estudios y experimentos para determinar estos tóxicos es evaluar la inocuidad alimentaria, la seguridad y la calidad de los alimentos para el consumo humano. Eso está claro a partir de lo que habíamos visto en la primera clase de lo que era la toxicología ambiental. Tenemos mucho en común y vamos ya un poco disgregando todo esto. Un término que es interesante ponerlo en materia ahora es lo que es un xenobiótico. La noción de un xenobiótico viene de xeno, que produce, significa extraño, y bio, vida, ¿no es cierto? Estos son compuestos químicos que no existen en la naturaleza, ¿no? Están desarrolladas por el hombre en un laboratorio. ¿Eso qué quiere decir? Que las sustancias químicas pueden ser contaminantes de cualquier organismo vivo, pero en este caso en específico de los alimentos. Sí, ahora, factores implicados en una intoxicación. Ya habíamos visto los conceptos de un tóxico, intoxicación, ¿no es cierto? Entonces vamos hablando de lo que es el carácter tóxico del agente xenobiótico. En el cuadro que les he compartido, aquí podemos ver la dosis letal 50, también un concepto que ya lo habíamos repasado, de la concentración de estos tóxicos presentes en alimentos que pueden constituirse como una cantidad razonable para causar una intoxicación. No nos olvidemos que la dosis letal media o la dosis, la DL50, que la vamos a repasar más adelante también, es la concentración para que produzca la mitad de los organismos en experimentación. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta de que cualquier sustancia química va a tener un grado de toxicidad, ya sea mínima, ya determinada por la dosis misma, que va a producir cierto daño y cierto grado de complicación de acuerdo a la concentración que sea ingerida. Un sistema biológico. ¿Qué es un sistema biológico? Ya para estudiar toda la parte de qué es toxicología alimentaria, es el modelo animal que nosotros utilizamos para la experimentación. Si vemos que nosotros vamos a hacer experimentos para evaluar la inocuidad, no vamos a ir evidentemente a evaluar el riesgo en un organismo vivo humano, sino se va a tratar del modelo animal en ratas, ratones, etcétera, porque toda esta base científica que va a sumar al estudio de las concentraciones tóxicas puede replicarse en el humano. Entonces siempre vamos a tener que el sistema biológico, el parámetro principal, ¿no? En los ratones, por el tema de los mamíferos y todas las
los ensayos que se hacen y los fundamentos de los modelos animales pueden ser extrapolados a los humanos y por eso el gráfico, ¿no? De un ratoncito. Y vamos a ver más adelante que los cuadros comparativos con estos animales los vamos viendo también en el organismo humano. Ahora, un repaso de lo que es la vía o ruta de absorción. No se olviden de que nosotros tenemos 3 vías principales para la absorción, tanto la cutánea, que es por la piel, la respiratoria por inhalación o la digestiva por ingestión. Lo que vemos aquí es, por ejemplo, la barrera biológica común, que también hablamos de la hematoencefálica y placentaria. En el caso de los tóxicos que habíamos visto a nivel ambiental, las 3 vías que les había mencionado son las más importantes. Sin embargo, de acuerdo a que la ingestión, que es una de las complicaciones mayores de las intoxicaciones, como en este caso vamos a ver toda la parte de toxicología alimentaria, también ya podemos hablar de una barrera biológica vascular, hematoencefálica y placentaria. Y vamos viendo los diferentes efectos que producen a partir de la absorción de estos tóxicos. Ahora, gran importancia toma el tema de la interacción del agente tóxico. No nos habíamos olvidado de que habíamos mencionado que la dosis hace el efecto, ¿cierto? Entonces, una intoxicación va a producirse de acuerdo al tiempo y la dosis que podamos absorber de este tóxico, ¿no? Aquí les menciono algo interesante. El efecto del agente tóxico sobre cualquier sistema biológico se traduce en una alteración en la homeostasis, por lo que la intoxicación es una enfermedad y como tal debe considerarse bajo un criterio patocrónico. ¿A qué llamamos eso? A la evolución en función del tiempo. Ya para tener las clases de intoxicaciones que ya habíamos visto, aguda, subaguda y crónica, ¿no? Ahora, la excreción del agente tóxico. La anterior clase habíamos repasado bastante acerca de lo que es la toxicocinética y la toxicodinámica. Esos conceptos también tienen que tenerlos muy a la mano, ¿sí? En esta vía de administración de los tóxicos que son ingeridos como tal, porque estamos hablando de alimentos, vemos que la excreción de estos tóxicos ya se efectúa por varias vías, que puede ser por la orina, las bilis o las heces, de acuerdo a la concentración que haya sido ingerida. La vía exclusiva y de mayor proporción es generalmente la excreción por vía urinaria. Por eso también, como habíamos mencionado en la anterior clase, acerca de lo que es el rastreo de los tóxicos por toxicología laboral, las muestras generalmente son de orina por la concentración de los tóxicos que son excretados por vía urinaria. Ahora, la relación dosis-respuesta. ¿Qué significa? La dosis va a ser a la respuesta tóxica. Eso ya lo habíamos visto bastante bien. Siempre vamos a tener en cuenta de que el carácter cuantitativo, o sea, cuánta dosis de tóxico va a ingresar al organismo. Y la intensidad de la respuesta biológica va a ser proporcional a la dosis sobre el organismo. Es una correlación matemática muy interesante, dado que a partir de la suma de las concentraciones, los tiempos y la vía de ingreso se pueden determinar, vamos a ver más adelante, una serie de conceptos mismos que hacen evaluar la concentración permitida, evaluar que el tóxico también esté presente, porque ya vemos de que por qué ingresan tóxicos a los alimentos. Hay serie de tratamientos que se realizan sobre los alimentos para evitar o que se dañen los alimentos, para que se preserven u otras sustancias para que mejoren el color, etcétera, etcétera. Entonces, se han evaluado también estas dosificaciones para evitar una respuesta negativa al organismo que va a ser ingerido en este caso, ¿no es cierto? Entonces, esta relación dosis-respuesta se va a correlacionar con los siguientes factores, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta vamos a tener? ¿Qué organismo vamos a utilizar? ¿Qué es su sistema biológico? Se hace en ratones, conejos, etcétera, de acuerdo a la concentración del tóxico. Muchos tóxicos no pueden ser evaluados en ratones porque las concentraciones mínimas no permitirían ver una respuesta en el animal de laboratorio. Entonces muchas veces utilizan conejos, etc. ¿Qué tiempo vamos a experimentar y qué dosificación le vamos a dar? ¿Por qué? Una dosis simple, un carácter tóxico, una intoxicación aguda, repetir las dosis
cuánta dosis va a experimentar aquel animal de laboratorio que va a sufrir este tema de las dosificaciones para ver a largo plazo qué intoxicación podría causar y obviamente los efectos posteriores, ¿no es cierto? Y evidentemente también se tiene que evaluar la vía de administración. Todo esto lo menciono porque en elegir el modelo biológico vamos a tener las evaluaciones de las dosificaciones y de las concentraciones de los tóxicos evidentemente permitidos y en qué momento vamos a sobrepasar esta valoración para ya decir de que ha habido una intoxicación, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es una dosis inocua y la dosis tóxica de cualquier xenobiótico. Lo menciono aquí para que ustedes puedan diferenciar cuál va a ser una dosis, digamos, amigable, si vale el término, a una dosis tóxica, que es un efecto indeseado del agregar sustancias químicas, los xenobióticos, a cualquier alimento. Sí, como les mencionaba, ¿no? La dosis letal media, esto para recordatorio, es la cantidad de dosis de una sustancia necesarias para matar a la mitad de un conjunto de animales de prueba después de un tiempo determinado. Entonces, esa dosis va a ser evaluada para el grado de toxicidad que nosotros vamos a tener de este tóxico, de este elemento que va a ser añadido a un alimento. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos en este cuadro de concentraciones letal media, y lo que les mencionaba, ¿no? Un modelo animal, una rata, un conejo, y hay otro concepto más que ahora les voy a describir, que es la concentración letal 50. A diferencia de la dosificación por miligramo, estos vamos a ver por partes por millón, ya que son inhalados. Entonces aquí vemos, por ejemplo, a una DL50, una rata extremadamente tóxico, ¿no? Menos de 1 miligramo por kilogramo. Todas estas concentraciones vemos, ¿no?, cómo van evolucionando y de acuerdo al modelo animal. Y aquí vemos el cuadro comparativo con un adulto, un hombre adulto, ¿no es cierto? Un organismo promedio, que podría ser cómo podríamos graduar de acuerdo a las concentraciones en el modelo animal. Obviamente este es un cuadro comparativo de más o menos cómo se maneja el modelo animal para evaluar este tipo de dosificación. Ahora, la respuesta acumulativa. La toxicología siempre va a evaluar los efectos tóxicos de cualquier elemento ajeno al organismo. Entonces, ¿qué significa la respuesta acumulativa? Va a ser aquella concentración que va a quedar por motivo de la intoxicación en el cuerpo humano y va a producir un efecto generalmente de tipo crónico y que se va a ir viendo en función del tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, de las sustancias, ya un ejemplo de las sustancias que han sido inyectadas a modelos animales y cuál es la dosis letal 50, ¿no es cierto? Estos son ejemplos de estudios que ya han hecho para evaluar, por ejemplo, extremadamente tóxico la toxina botulínica, ¿sí? Otra mente la solanina, ¿sí? Y modera las aglutininas, el etanol, que a muchos les interesa, ¿no? Hasta qué gran grado tóxico puede tener. Y todo, hasta qué límite podemos hacer una ingestión de alcohol sin que tengamos una DL50, ¿no? Y nosotros estemos en el otro lado del porcentaje. Bueno, es un ejemplo nada más, ¿no? La concentración letal media, les menciono esto también, como les decía, la DL50, vamos a medir el tóxico en cuestión de miligramos. La concentración letal media vamos a hablar en partes por millón, mismo que son elementos ya de tipo de carácter inhalable. Entonces, estamos hablando de compuestos volátiles. Aquí se aplica, por ejemplo, que estos agentes xenobióticos que van a ser añadidos o por accidente o por mano humana para mejorar los alimentos, pueden estar presentes también por inhalación por motivo de la generación de los gases. ¿Sí? Entonces, en el aire o en el agua, y esto también es posible hacer las experimentaciones correspondientes en los modelos biológicos. El concepto, perdón, habla también de lo mismo, de una concentración tal que mate al 50% de la población a estudio. En este caso, inhalables o volátiles. Ahora, el índice terapéutico. Este concepto es interesante ya no solamente para evaluar tóxicos, sino también para evaluar fármacos. Habíamos hablado en nuestra primera clase la diferencia entre el veneno y un tóxico. Uno, hablábamos de la intencionalidad, del dolo que puede existir en utilizar esta sustancia como veneno, y la diferencia en el tóxico, que obviamente va a ser una sustancia
que va a producir cierta acción de intoxicación. Vemos los grados de intoxicación, etcétera, etcétera, pero de acuerdo a lo que es la farmacéutica o el manejo de las sustancias químicas, hablamos de un efecto tipo benéfico, mismo que se necesita hacer un estudio igualmente de dosis-respuesta para evaluar que este químico no produzca un daño letal ni un daño ni moderado a cualquier tipo de organismo al cual está siendo inoculado. Esto se utiliza mucho, como les digo, en farmacia, pero se utiliza todas estas dosis, en lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? El índice terapéutico se define como la relación o el cociente entre la dosis tóxica media y la dosis deseada. La dosis deseada, ¿eso qué quiere decir? Que va a haber el efecto benéfico, ¿sí? Entonces se promedian estos dos y se supone que vamos a tener un índice terapéutico o benéfico que pueda proporcionar un beneficio tanto al alimento y no una intoxicación al que va a consumir, ¿sí? Entonces, este también es un parámetro interesante de evaluación en lo que significa la toxicología de los alimentos. El margen de seguridad. Si bien ustedes recuerdan, para la anterior clase que habíamos visto, las concentraciones mínimas permitidas eran los grados de tóxicos que podrían ser ingeridos eh, como límite superior para que no tenga un grado tóxico. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos trabajar en condiciones de concentraciones adecuadas para que no haya un efecto tóxico. Lo mismo hablamos aquí del margen de seguridad, más aún se hace un cálculo igual matemático que nos asegura de que no va a haber el margen de seguridad. Y aquí hablamos de un concepto interesante. Por ejemplo, dicen el margen de seguridad es el DL1 sobre el D99. ¿Qué es el DL1? Es la dosis letal solamente para 1% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Hablamos de la dosis letal 50, solo al 50% de la población. El DL1 va a ser que solo el 1% va a ser afectado y va a ser el cociente entre la dosis benéfica que va a beneficiar al 99% de la población. Eso quiere decir que el margen de seguridad de este tóxico va a ser bajo, no va a tener un efecto quizá benéfico, pero no va a haber una intoxicación y puede ser utilizado este xenobiótico en el manejo de los alimentos. Y entonces vamos a ir viendo de que para hacer registros de tipo sanitario, el tema de la FDA, que seguramente lo han leído en el artículo que les he pasado, cuáles son las funciones de dar la seguridad alimentaria, la inocuidad, manejan estos tipos de conceptos que nosotros también tenemos que manejarlos. Si bien de pronto en algún momento de su trabajo no les van a decir calcule el margen de seguridad, etcétera, etcétera, ustedes tienen que saber cuál es el concepto al cual nos estamos refiriendo, ¿sí? Dosis donde no se observa efecto adverso. Este también es un concepto muy parecido a lo que es el margen de seguridad, pero necesitamos evaluar todos estos efectos y todas estas dosificaciones de estos tóxicos para evitar los efectos tóxicos posteriores, inclusive de las respuestas acumulativas de tal tóxico. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos varios conceptos interesantes, pero resumen directamente en lo que es el DSO, CO, dosis sin efecto observable, ¿sí? Que se debe expresar en términos de miligramo del agente tóxico que puede ser ingerido diariamente por kilogramo de peso corporal de la especie ensayada. Otra vez hablamos de los modelos animales, entonces vamos a hablar de que no va a haber un efecto adverso o un efecto no deseado o una dosis mínima con efecto adverso observable, que estos son sus sinónimos más o menos manejados sobre ese concepto de no tener un efecto observable en una población determinada. También otro concepto interesante es la ingesta o dosis diaria admisible. Este concepto habla de cuánto podemos consumir de un mismo tóxico, de un mismo xenobiótico a partir del tiempo. También se hace un cálculo matemático, entonces cuánto podemos tomar, ingerir de este tal tóxico sin que tengamos un efecto observable. Sí, hay una ligera distorsión de los conceptos, sin embargo, son puntos importantes que deben ser tomados en cuenta para la dosificación de estos xenobióticos
que ya vamos a ver más adelante la clasificación de cómo son agregados a la dieta humana. Y el otro concepto interesante también es el límite máximo residual. Sí, esto hablamos de los, más que todo de los plaguicidas. En la primera clase que habíamos visto un poco de toxicología ambiental, el uso de ciertos plaguicidas generalmente no deberían tener causa ni efecto mayor al organismo vivo. Sin embargo, los residuos que quedan en los vegetales, en los alimentos, por lo común, incluso después de haber sido procesados, son aquellos que van a causar las intoxicaciones o los efectos posteriores por la acumulación de los mismos. Entonces, también se estudia cuánto residuo puede mantenerse en el alimento para que no produzca algún daño al ser ingerido. Entonces, también se somete a un cálculo y estos valores los van a encontrar en algunos alimentos, ¿no? Que han sido tratados. Y lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Se hacen estos estudios por grupos de alimentos de acuerdo al tipo de plaguicida o de acuerdo al tipo de tóxico que ha sido manejado. Y esto, por ejemplo, está muy detallado en lo que son las buenas prácticas agrícolas. ¿Eso qué quiere decir? De que también las concentraciones del plaguicida se han medido las concentraciones que van a evitar cuánto residuo va a ser acumulado para que luego posteriormente sea ingerido. Todo esto se calcula, nuevamente les menciono, en los modelos animales, como les había mencionado anteriormente. Bien, entonces algunos factores, vamos a mencionar algunos factores biológicos que influyen en la toxicidad. Si bien todos los modelos que se han utilizado a partir de los anteriores ejemplos, de los elementos de concentraciones, límites, concentraciones permisibles, etcétera, etcétera, también deben tomar en cuenta algunos otros factores que no van a ser simplemente de manejo químico industrial, sino también en la localización, por ejemplo, dónde está ubicado o dónde ha sido interaccionado el tóxico, cómo va a ingresar, qué reacción va a tener este tóxico. Entonces, estos factores biológicos también deben ser evaluados en el momento del estudio, ¿sí? Obviamente todos estos estudios es en los modelos biológicos que les he mencionado. Ahora, hablamos del concepto de que es el contacto, que es la vía en el momento que nosotros tomamos acción del tóxico, ya sea por cualquier vía, el transporte, cómo ingresa y cómo se va a absorber. Estamos hablando de todo el circuito que hemos hablado de la toxicocinética, ¿no es cierto? Entonces, hablando del contacto, el contacto con las barreras, cómo se va a transportar, cómo va a ingresar, cuáles van a ser las vías de ingreso y la excreción. En la absorción también hablamos de lo que es el órgano blanco, que en la anterior clase habíamos visto, ¿no? Dónde va a ser almacenado o cuál va a ser el sitio donde va a producir el efecto tóxico. Entonces, esto también debe ser tomado en cuenta para cualquier estudio. Ahora, los factores químicos que afectan a la toxicidad. Ya habíamos hablado del tema biológico, ahora la parte química, que es un poco más pesada quizá, pero que también hay que tomar en cuenta. Entonces, uno, la estructura química, que es lo más urgente que sabemos que tenemos que tener en cuenta para saber qué tipo de tóxico es. La acción química, que muchas veces, si bien a partir de las concentraciones de la vía de ingreso, etcétera, va a constituir un efecto adverso, un efecto tóxico, va a generar un efecto colateral. Por ejemplo, lo que mencionaba aquí, consideramos que un ácido o base va a destruir, va a desnaturalizar las proteínas, destruir las membranas. Entonces, ¿en qué momento va a ser absorbido, etcétera, etcétera? Entonces, todos los efectos, ¿qué químico estamos poniendo? ¿Cuál va a ser su efecto químico como tal? No solamente en el ámbito biológico. Entonces, y qué receptores. Esto es interesante ver de los receptores del organismo vivo. Aplicamos aquí el concepto de lo que es el órgano blanco. Un ejemplo que les pongo aquí en el caso del mercurio, por ejemplo, reacciona con todos los oxidrilos de las proteínas y qué hace, inclusive se puede interaccionar con la hemoglobina para evitar el intercambio de oxígeno y va a eliminar la respiración oxidativa, ¿no es cierto? Pero bueno, esos son efectos ya más de tipo metabólico. Ahora, la reabsorción de los tóxicos. Toda esta parte es interesante acerca de lo que es la parte iniciamos otra vez, ¿no? El contacto, la vía de ingreso,
El transporte, estamos hablando de la toxicocinética y la el tóxico cómo va a ingresar. Aquí hablamos mucho de lo que son la difusión pasiva y de la difusión activa. No nos olvidemos que cualquier elemento que va a ingresar al organismo va a sufrir un metabolismo. Una sustancia extraña también lo va a realizar. Hablamos de la difusión pasiva acerca del manejo de las membranas, que ustedes se deben acordar mucho mejor que yo en el tema de biología. Cuando hay una difusión pasiva es por el gradiente de concentración, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de un transporte activo, hablamos de consumo de ATP y de la intervención de enzimas para la absorción de todos estos tóxicos o de las sustancias en general. Eso estamos hablando de metabolismo celular normal. Sí, ahora la complexión del tóxico como tal, de acuerdo a su generación química, por ejemplo, si es lipofílico, si es hidrofílico, etcétera, eso va a generar cierto cambio de estos tóxicos en lo que es el cambio celular, en la metodología. Hablamos también de un fenómeno muy interesante que es la bioacumulación o la biomagnificación. ¿A qué se refiere este concepto? En que muchos tóxicos, al ser acumulados, van a potenciar el efecto tóxico. Por eso llamamos de biomagnificación muchas veces al ingresar, ya sea por transporte pasivo o por transporte activo, acumulan y en la acumulación y en el escoger el órgano blanco van a generar un efecto tóxico mucho mayor y de pronto a largo plazo o mediano plazo, de acuerdo a las características de este químico, por lo que este tema de la reabsorción de los tóxicos, las concentraciones a las cuales las células están expuestas, hay que tomar muy en cuenta. Y obviamente ya esto se ha estudiado, pero hay que saber la concentración del tóxico que se va a manejar. Es muy cuestionable el tema de los aditivos, que los vamos a ver más adelante, que precisamente sufren este tipo de reabsorciones nuevamente, ya que nosotros al comer frecuentemente un mismo alimento que está siendo tratado con estos xenobióticos vamos a tener una acumulación en ciertos órganos, ¿no? Entonces eso vamos viéndolo más adelante. El proceso de biotransformación. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la toxicocinética y de la toxicodinámica. En este caso, ya vamos a entrar más en materia de lo que significa lo que es la biotransformación, es decir, de que el compuesto va a ser absorbido por la célula ya como tal, porque habíamos hablado muy general, ¿no es cierto?, entra al organismo y es excretado. En este caso ya estamos hablando de cómo puede ingresar mayor y más directamente a nivel celular. Entonces aquí les hablo, ¿no es cierto? La constante exposición a este tipo de sustancias podría resultar en la acumulación, lo que habíamos hablado de la biomagnificación, ¿sí? Y el tipo de compuesto lipofílico que se encuentra en los fluidos de excreción hacia las membranas son nuevamente reabsorbidos o son biotransformados que también magnifican el tipo del carácter tóxico y la relación que podemos tener, obviamente, entre la dosis y la absorción celular. Y aquí les hago un resumen que me ha parecido muy interesante, que lo podemos ver, ¿no? Las principales vías de excreción y absorción de xenobióticos. De acuerdo a lo que hemos revisado los conceptos anteriormente, y les pido que revisen toda la parte de las clases anteriores, de los conceptos anteriores que habíamos manejado, el tema de la biotransformación, vamos a hacer un énfasis mucho mayor aquí, porque estamos hablando ya de ciclos más complejos, no solamente del ingreso hasta la excreción, sino de toda la vía metabólica que puede ocasionarse de acuerdo al ingreso. Una de las vías más complejas de manejo toxicológico es la vía digestiva porque, y también la inhalatoria. En todo caso, vemos que una vez que se ha absorbido, a dónde va a excretarse, si es por heces o si va a ingresar por las venas portas de acuerdo a la complejidad del tóxico que estamos manejando, va a entrar al sistema sanguíneo, va a biotransformarse y aquí hablamos de lo que es la membrana celular y los receptores moleculares que pueden interaccionar. Aquí podemos hablar de la biotransformación, ¿sí? Y en este punto en la cual ¿no? Cambian la configuración del tóxico, cambia la configuración celular y puede ocasionar la acumulación, porque no todos los tóxicos al ingresar van a ser excretados. Eso sería lo
mejor que podría suceder si es que vamos a sufrir un tipo de intoxicación. Pero esta es la parte compleja en los cuales se ha centrado el estudio de estos xenobióticos y el estudio de las dosificaciones permitidas en el caso de los alimentos que son tratados con químicos. Sí, hablamos de la absorción. Los animales superiores utilizan sistemas complejos no metabólicos. Hablamos de los agentes liposolubles que con todo el metabolismo que sufren, lo importante es que se vuelvan hidrosolubles para ser eliminados. En el caso, por ejemplo, de todo el metabolismo que sufre cada uno de los tóxicos, hablamos de un producto primario que sería lo que les decía, ¿no? Lo más fácil que podría suceder, pero muchas veces hay una conjugación con algunos elementos celulares y que pueden alterar a un producto secundario que compleja más el manejo del tóxico, puede ser para excretarlo o por acumularlo. Entonces hablamos también de la contextura y de la configuración lipofílica o hidrofílica del tipo de tóxico como haya ingresado, también por acción de la digestión, por ejemplo, el tema de los ácidos estomacales o de otras enzimas para el ingreso al organismo. Entonces, hablamos de dos tipos de reacciones. La reacción de fase 1, que habla de los procesos más sencillos, oxidación, reducción, hidrólisis, que les vamos a hacer un resumen más adelante, que esta parte es interesante ver de que vamos a convertir un producto primario. La idea es que se vuelva en algo secundario, o perdón, un producto primario pueda ser excretado fácilmente. Sin embargo, cuando ya pasamos a una fase 2 de una digestión, hablamos de una conjugación, una síntesis de otros elementos celulares en busca también de la excreción, porque el organismo es sabio y las células van a empezar a metabolizar para eliminar los agentes tóxicos, ¿no es cierto? Entonces hablamos de una fase 1 con reacciones de tipo celular, mismas que les menciono aquí, para que veamos qué tipo de grupos funcionales son los que deberíamos tener en cuenta para que la estructura química del tal xenobiótico sea eliminado con procesos simples, ¿sí? Por ejemplo, la hidrólisis es uno de los ejemplos más fáciles de que podremos tener por el tema del gradiente de concentración celular. Hablamos también de la hidroxilación aromática. Eso quiere decir de que vamos a, en el metabolismo después de que pasa, esto es supuestamente la membrana celular, sí, el benceno pierde un oxidrilo y lo que vamos a tener son sustancias más fáciles de digerir, es decir, si vale el término, metabolizar para que puedan ser excretadas más fácilmente, ¿no? Entonces, otro ejemplo de la fase 1, la hidroxilación heterocíclica. Aquí hablamos del paso por el hígado del citocromo P450, que evidentemente ustedes recuerdan más la parte de metabolismo oxidativo y del manejo de todas las membranas celulares por transporte pasivo. Sí, la N-dealquilación es perder el grupo amino para que pueda ser integrado igualmente por el citocromo B450 para tener sustancias más básicas, ¿no? Entonces la N-hidroxilación, lo propio, esto es con gasto de energía por difusión activa. La desulfuración, la pérdida de los grupos oxidrilos. Sí, las reacciones de oxidación no microsomal, aquí también vemos, ¿no es cierto?, que de acuerdo a estas enzimas, igualmente de tipo celular, lo que van a hacer es hidrooxidar a nivel de los grupos complejos de las aminas para hacerlas perder y tener sustancias más simples. Sí, ahora hago un especial énfasis en lo que es el tema de la oxidación del etanol para volverlo a acetaldehído. Nosotros sabemos, ¿no? El metabolismo del alcohol es muy interesante. De acuerdo a la acumulación de esto también vienen, ¿no?, los efectos desagradables posterior a una intoxicación alcohólica. El alcohol deshidrogenasa es una enzima que está presente en las células para que puedan ser también solubilizadas y luego excretadas al exterior. Sí, hablamos de estos procesos de reducción, de hidrólisis. Les menciono todo esto para que tengan conocimiento de que el organismo no solamente va
lo que les mencionaba, ¿no? De ingresar y lo va a excretar, ¿no? Hay todo un proceso que eso se evalúa el tiempo de biotransformación que nosotros vamos a sufrir en toda la etapa de lo que es la metabolización o la toxicocinética que habíamos mencionado para eliminar estos tóxicos. Y esta parte es un poquito más pesada. Les menciono, como le digo, para referencia de que nosotros tenemos también que evaluar si nosotros vamos a tener un tóxico que va a acumularse en función del tiempo, ¿no? Ahora, las reacciones de fase 2 generalmente van a estar involucradas muchas más enzimas, va a haber una transformación de algunas sustancias previamente metabolizadas con los pasos que les he mencionado, por hidroxilación, por oxidación, por deaminación, desulfuración, perdón, eh, pero que ya con consumo de otros cofactores, con consumo de ATP, vamos a ver que se va a metabolizar aún más y se necesita que las moléculas lleguen a una excreción completa. Hablamos de la glucuronidación con el ácido glucurónico para evitar la acumulación de estas sustancias, ¿no? Y todo esto generalmente pasa en el hígado. La sulfatación y lo propio es un complejo de reacciones celulares para evitar que los compuestos complejos sean metabolizados de otra manera y no sean acumulados y puedan ser fácilmente excretados. La conjugación con glutatión, sí, todo esto se ha utilizado, por ejemplo, aquí es tema del naftaleno, como un hidrocarburo aromático que se conjuga con el glutatión y evita de que los compuestos aromáticos sean procesados y acumulados. Y la N-acetilación, algunos compuestos también, las sustancias aromáticas, sabemos que tienen un anillo de benceno, van a ser acetiladas para que puedan ser conjugadas y posteriormente como las vueltas sustancias más fáciles de excretar. Y bueno, entonces vamos a ver ahora los agentes tóxicos naturalmente presentes en los alimentos. ¿Eso qué quiere decir? Que no han sido añadidos por la mano humana. Y nosotros tenemos que también tener en cuenta de que muchos tóxicos están presentes, de hecho, en los alimentos, ya sea por tipo natural o por tipo artificial. Pero hay que seleccionar muy bien el tema de la dieta humana, que puede ser unos efectos de tipo antagónico o sinérgico, de acuerdo a lo que nosotros nos alimentamos y al proceso del tóxico que va a sufrir precisamente todo este manejo de metabolismo de tipo celular. ¿Sí? Esto vamos a hablar en conceptos importantes en lo que es, ¿no? De acuerdo a la concentración del tóxico, que pueden ser varias sustancias potencialmente dañinas por su grado de toxicidad, pero que están tan en concentraciones bajas, pero que su concentración en dosis sucesivas, diarias o acumulables, puedan tener efectos tóxicos. Ahora puede ser también un efecto antagónico. Podemos tener componentes de acuerdo al alimento que vamos a tener que reaccionen en contra y al ser ingeridos puedan tener un efecto tóxico, ¿no? Ahora, un efecto sinérgico de esto que van a interactuar de la misma manera, pero van a tener una potenciación del tóxico. Y lo que les mencionaba, ¿no? El consumo exagerado de cualquier cantidad de tóxico puede tener también un agente antinutricional. Hay varias sustancias en los mismos alimentos que pueden contrarrestar muchos aminoácidos, muchas proteínas, hacer un desequilibrio en lo que es el nutriente favorecedor para nuestro balance dietético que van a anular y también se los selecciona, se los menciona como tóxicos ya que se tienen un efecto antinutricional en el mismo alimento. Entonces podemos también evaluar lo que es el efecto dañino, ¿no? Y lo que mencionábamos anteriormente, los individuos hipersensibles, el tema de las alergias, el tema de la intolerancia, por ejemplo, aquí se menciona, ¿no? La intolerancia a la lactosa, ya es una condición propia del individuo que va a tener un metabolismo diferenciado de la normalidad que va a ser afectado para que el alimento sea tóxico, ¿no? Sabemos el ejemplo clásico, lo que les decía, ¿no? La intolerancia a la lactosa, no tenemos una enzima
y lo que no podemos producir y no podemos digerir, alimentos lácteos. Sí, ahora este concepto de lo que es el agente tóxico y el agente antinutricional tenemos que evaluarlo bien, porque si bien podemos identificar un agente tóxico como tal, por la acción a corto plazo, las intoxicaciones, etcétera, que yo está bien seleccionado, hay algunas sustancias que van a anular las enzimas, las vitaminas o los minerales, porque ya son tóxicos como tal y van a afectar la absorción o el manejo de las proteínas o de los alimentos, en este caso las vitaminas que podemos ingerir. Entonces hay muchas sustancias que no se, si no se bien, no se van a constituir como un agente tóxico, van a ser ya de tipo antinutricional. Y estos son otros factores que también hay que estudiarlos, ¿no? Y hay que ver el efecto dañino a posterior. Porque podemos tener muchos agentes antinutricionales en la dieta que en vez de producir un efecto, como les mencionaba, sinérgico, es antagónico y eliminar el tema de la absorción o del metabolismo de los factores nutricionales positivos para nuestra dieta. Sí, ahora, este ejemplo o este cuadro que les eh, adicioné en la presentación, ¿no es cierto? Es los tóxicos en alimentos y bebidas. Por ejemplo, ¿qué es lo normal encontrar en varios alimentos, por ejemplo? ¿No es cierto? En las leguminosas, aquí, por ejemplo, se menciona lo del favismo. Hay una enfermedad por una falla de metabolismo en la cual no se tiene una enzima para el metabolizar los polisacáridos, si no recuerdo mal, de las habas. Y generalmente es una población caucásica que no puede asimilarlos y el consumo repetido de estas habitas, son las habas, es una variedad de habas, produce una asociación en los glóbulos rojos, entonces hay unas anemias provocadas y eso llaman el favismo. Eliminando la ingesta de estos, también se eliminan los efectos posteriores. Entonces esto, por ejemplo, ¿no? Los promotores de la flatulencia son el tema de la digestión. No tenemos ciertas enzimas, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? La intolerancia a la lactosa, etcétera. Eso es el caso de las leguminosas. En los cereales, las micotoxinas, bastante bien estudiadas, entonces estos producen efectos posteriores. En las bebidas, por ejemplo, la cafeína, que la vamos a mencionar después, que lamentablemente tiene efectos tóxicos, pero por concentraciones sucesivas, debo decir lamentable porque todos por lo menos que siempre, ¿no? La rutina es el café. Me puedo decir que soy adicta al café, entonces creo que muchos comparten esa adicción o al chocolate, ¿no es cierto? Vinos y licores, etcétera. Entonces, ¿cuántos tóxicos podemos encontrar aquí? Si bien las concentraciones, ¿no? Del café hay la cafeína, el té, la teofilina, el chocolate, la teobromina, la acumulación, la sucesión, etcétera, eh, producen efectos tóxicos a la larga. Mucho hablamos de las dosificaciones, por ejemplo, leía en algunos artículos, ¿no? El consumo excesivo de café, pero sí, pero queremos un efecto tóxico, hay que tomar por lo menos 150 tazas de café. Entonces eso es poco probable, pero sí tenemos un tóxico preferente, ¿no? Entonces en algunos pasamos a lo que es las proteínas, los aminoácidos, todo esto, ¿no? Las antivitaminas y varios otros elementos, ¿no? Ahora, esto es de tipo natural. Todo esto se encuentra de manera natural en el alimento, ¿no? También se ha estudiado. Ahora los de tipo intencional. Vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Los aditivos, los preservantes, los colorantes, antioxidantes, etcétera. Ya son tóxicos o agentes xenobióticos, como los habíamos mencionado, que son añadidos por la mano del hombre, entonces que ellos van a hacer y afectar al alimento como tal. Entonces aquí vemos toda la serie, ¿no? De los aditivos, del manejo que se realiza de este tipo de tóxicos. Ahora los tóxicos accidentales, que por efecto de plaguicidas, el tema de los microorganismos, todo eso ya lo vamos a seleccionar más adelante, pero como les mencionaba, este cuadro me pareció interesante para que nosotros veamos todo el espectro de los tóxicos que hay por lo general en los alimentos de tipo natural. Ahora, el efecto tóxico en los alimentos. Si nosotros hacemos un estudio químico
del alimento que nosotros nos vamos a servir, vamos a ingerir, etcétera, etcétera, siempre vamos a encontrar cierto riesgo, ¿sí? Entonces, se considera que un alimento en condiciones normales, que al ser ingerido repercute en un beneficio. Se supone que nosotros nos alimentamos para tener beneficios nutricionales, para aportar gasto, para aportar energía, el gasto calórico, etcétera, etcétera, todo lo que interviene en la dieta común de los organismos. Pero hablamos que el agente tóxico causará efectos adversos de acuerdo a los tóxicos endógenos o los tóxicos exógenos que puede involucrar lo que es el alimento. Eso ya habíamos visto, ¿no es cierto? Los naturales o los artificiales, pero hablamos ahora de endógenos y exógenos, ya que la naturaleza de estos tóxicos va a ser estudiada como tal. Entonces, ahora sí entrando en lo que son los propios del alimento o los tóxicos naturales, llamémoslos así, vamos a ver el tema, ¿no? De los alcaloides, lo que habíamos visto en el cuadro previo, ¿no es cierto? Estos son de tipo vegetal. Los glucósidos, lo que les mencionaba de los glucósidos vicina, esto es el consumir aves porque no hay una enzima especial para producir el metabolismo como tal y la consecuencia de la anemia posterior, ¿no es cierto? Hemolítica, en realidad, bueno, obviamente el producto es una anemia. Las lectinas son proteínas que también están insertas en los alimentos y afectan la formación de los glóbulos rojos. Se adicionan por acumulación y no permiten la producción de los glóbulos rojos, también producen anemias. Evidentemente, por ejemplo, ¿no es cierto? La lectina más tóxica es el ricino, muchas veces, ¿no? O el aceite de castor, pero la DL50, ¿no? ¿Cuánto le podríamos dar a un animal para que pueda, ¿no? Igualmente se evalúa lo que es la DL50. Los efectos tóxicos siempre van a variar de acuerdo a la intensidad. Este es un ejemplo, ¿no? De lo que podríamos hablar de la acumulación del tóxico como tal en este tipo de nutrientes. También hay que evaluar la condición del organismo. Aquí hablamos de lo que es la mala absorción de los nutrientes por fallas, el tema del aparato digestivo. Podemos tener úlceras, podemos tener fallas de absorción, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de tóxicos ya naturales pueden ser también afectados y producir una mala absorción. Lo que les decía, no hay personas hipersensibles en el efecto del glutamato, entonces generalmente después de la ingestión de un tiempo pueden dar mareos, pueden inclusive hasta vómitos de acuerdo a la mala absorción o la intolerancia a ciertos elementos. Ahora los alcaloides, vamos a hablar eso ya en nuestra última clase de lo que son las drogas de abuso. Sin embargo, sabemos que los principios activos de muchas plantas, de muchos vegetales. Ay, perdón. Denme un segundo, por favor. Involuntariamente me he salido de la presentación. Les hablaba, ¿no? De las drogas de abuso, que también, si bien son tóxicos naturales, nosotros vamos a ver que tenemos una... Estamos por aquí. Mil disculpas. Se me ha ido la presentación. Sí, lo que les mencionaba, ¿no? Son parte de los alimentos, las concentraciones, eso que ya vamos a ver, ¿no? La producción de este tipo de sustancias, también las concentraciones altas o la concentración misma de la extracción. En este momento se va a ver, ¿no? Cómo afecta el tema por ejemplo, de la conina, la atropina, la morfina. Hablamos, aquí, por ejemplo, podemos mencionar mucho de lo que es el índice terapéutico, cuánto bien puede hacer y luego cuánto mal puede hacer. Todo está en función de las dosis, ¿cierto? Las santinas. Las santinas hablamos aquí principalmente de lo que es la cafeína, ¿no es cierto? Cafeína, teobromina, teofilina, cacao. Esto es, ¿no? La fórmula de la cafeína. Como les dije, soy fan del café, entonces, bueno, aquí se menciona bastante porque estos son estimulantes del sistema nervioso central, diuréticos, estimulan la contractibilidad cardíaca y relajan el músculo liso, ¿no es cierto? Entonces,
el tema de los consumos altos son los que van a producir los efectos tóxicos como tal. Sí, aquí lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Nosotros cuánto tendríamos que tener de concentración para que un efecto tóxico sea letal o por lo menos tenga un efecto tóxico identificable en el organismo vivo. Entonces estamos hablando de la concentración de la cafeína, no estamos hablando de 60 miligramos, digamos, de café. Café, que es el café destilado, concentrado o procesado, pero sin tener algún otro aditivo, ¿cierto? El café en polvo, lo propio. Y estas son las concentraciones de cafeína, ¿no? Una taza de chocolate. ¿Cuántos factores tóxicos podrían tener, ¿no? Y obviamente se evalúa las características de la dosis, que siempre tomen en cuenta esto para el tema de la evaluación de los efectos tóxicos, los hábitos de consumo, hablamos aquí del café, y qué análisis estamos haciendo en los modelos animales. Vuelvo a repetir, se ha tomado los modelos animales para evaluar todos los tóxicos, tanto naturales como los químicos adicionados, para evaluar el efecto interpolable en el organismo, ¿no? Ahora, ya hemos hablado hasta aquí de los tóxicos vegetales, de origen vegetal, ahora son los de origen animal. Muchas toxinas aparecen en animales por el tema del manejo que puedan tener también estos alimentos. Una de las toxinas representativas, hablamos de los mariscos y de los peces, ¿no? Del fugu también, del pez globo, etcétera, etcétera, de varios tóxicos que se han identificado en animales, pero principalmente están involucrados en la preparación. Sí, entonces la tendencia actual que dice, ¿no? De consumo de productos marinos pueden producir intoxicaciones leves o moderadas de acuerdo a la concentración del tóxico que pueden ingresar, ¿no? Entonces estos los mismos mariscos, etcétera, ¿no? Es que son uno de los más representativos. Aquí hablamos de dos compuestos, la saxitoxina y la tetradoxina. La saxitoxina está presente en algunos mariscos y que provoca generalmente adormecimiento de labios, lengua, yemas de los dedos, piernas, brazos y cuello, y falta de coordinación. De acuerdo a cuánta toxina se haya manejado, puede producir una muerte en menos de 12 horas del el paciente como tal. La tetradoxina es lo del pez fugu que les mencionaba anteriormente, mismo que en el Japón tienen la costumbre de hacer una cocción especializada de este pez. Supuestamente tiene un sabor muy exquisito, pero el preparado es tan delicado de que si tocan la toxina en algún momento puede ser involucrado en el alimento, adicionado al alimento, si es que no se maneja bien, y hablamos de estos efectos tóxicos, inclusive a corto plazo. Se han hablado de intoxicaciones incluso en menos de 15 minutos, porque el tóxico que se acumula en los ovarios, en el hígado, en el intestino, en la piel del huevo de este pez, no bueno, ha sido administrado, perdón, justo entró una llamada. Mil disculpas. Este tóxico que puede estar mal preparado puede ser ingerido a nuestro organismo y tener todas estas consecuencias y matar al paciente, inclusive dentro de los 15 a 30 minutos de haber sido eh, ingerido. Bien, ahora ya hablamos del tipo de tóxicos exógenos o ajenos al alimento. Estos los que lo van a hacer, por eso les pongo este gráfico, los que van a ser añadidos al alimento. Sí, podemos ver que pueden ser generados voluntariamente o pueden ser por contaminantes. Hablamos de contaminantes como tal porque no deberían estar en el alimento, como ya habíamos hablado, ¿no es cierto? No, en la parte de tóxicos naturales son sustancias que son parte del alimento, están siendo coleccionados o siendo clasificados en todo caso para que puedan ser estudiados. Y el tema de ya llaman en algunos estudios, en algunos artículos, contaminantes, porque no se supone de que dentro de la naturaleza del alimento están. Por eso hablamos de los, por ejemplo, los contaminantes, los aditivos y aquellos por accidente que son generados durante el procesamiento. Entonces vamos viendo lo que es la clasificación.
En lo que es los contaminantes biológicos, hablamos de la contaminación bacteriana, generalmente por mala manipulación. No nos olvidemos de que las bacterias están interaccionando por lo común en la vida humana siempre, ¿sí? Y están buscando lechos naturales donde subsistir. Entonces, uno de los mejores medios de cultivo, llamémoslo ya directamente, van a ser los alimentos, tanto vegetales como animales, por lo que el procedimiento para desinfectar el tema de las bacterias, también el tema de los parásitos, es todo hacer un tratamiento previo del alimento. Sin embargo, sabemos de que no hay un buen manejo. ¿Cuántas veces algunos se habrán servido las famosas tucumanas en el Prado? El tema de todas las salsas, las yajuitas que ahí acompañan, o en la región que ustedes vivan, ¿no es cierto? Acompañan el alimento, todo esto de acuerdo a las concentraciones del manejo, del mal uso y del mal empleo de del mal manipuleo de las sustancias, perdón, de la persona que está haciendo el manipuleo del alimento, va a contaminar esto y va a crear este medio de cultivo y vamos a tener, por ejemplo, intoxicaciones con la salmonela, con estafilococos, que son extremadamente tóxicas y que van a producir ya enfermedades por intoxicación bacteriana. Entonces, eso simplemente se clasifica como el tema de contaminantes biológicos por mal manejo del alimento como tal. Un ejemplo de esto, claro, es la enfermedad del botulismo. Ustedes saben que el agente biológico de esta enfermedad es el Clostridium botulino, cuyos síntomas producen parálisis y una concentración alta de las neurotoxinas eh, producidas por la toxina de esta bacteria, porque no es la bacteria en sí, sino es la toxina que arroja en el momento de su crecimiento. Entonces puede producir una parálisis respiratoria y muerte. Hablamos también de los alimentos enlatados, cuales no han sido bien procesados, motivo del que en el momento del enlatado hay una población de Clostridium sumada al proceso ya tal del enlatado, genera el tipo más de una concentración de la toxina como tal. Muchas veces la bacteria, si bien va a empezar a producirse, la toxina que produce esta bacteria es la que es tóxica para el humano. Interesantemente, el tema de la toxina botulínica ha degenerado en lo que es el Botox, ¿no es cierto? Perdón, hoy ya me está pasando de todo, pero ya estamos enchufados. Entonces, el Botox, por ejemplo, han utilizado la generación de esta neurotoxina, de la toxina, en realidad, de este Clostridium botulinum, para precisamente hacer las inyecciones de Botox, ¿no? Pero eso obviamente es un uso estético, terapéutico, ya de diferente, pero se ha estudiado muy bien porque el tema de las latas, cuando ya se inflan por el tema de la generación de los gases, cuando ya crece la bacteria, son indicios de sospecha de que la lata no ha sido bien procesada o que ya hay una degeneración del mismo alimento, entonces no debería consumirse. ¿Sí? Entonces se ven esta clase de procesamientos que puede ser por infestación bacteriana, ¿no es cierto? La salmonelosis, alimentos que también pueden estar contaminados con Salmonella typhi, que es el agente productor de la salmonelosis, los síntomas que tienen, eso ya lo han visto seguramente más en clínica, pero se ha seleccionado como un contaminante biológico de tipo exógeno en lo que hablamos de lo que es la toxicología alimentaria. Sí, ahora hablamos ya de los contaminantes químicos. Los contaminantes químicos como tal, lo que les mencionaba, van a ser aquellos que precisamente van a ser adicionados. Ya pueden ser por procesos industriales o por procesos contaminantes. Entonces, por ejemplo, hablamos de lo que ya habíamos mencionado en la primera clase, pero ya como recordatorio, los metales pesados, que son los más complejos en el tema de la industria, ¿no? Mercurio, cadmio, plomo, arsénico, cromo, las dioxinas, que igualmente son sustancias por el tema de la actividad industrial, el tema de las dioxinas y de Monsanto, por ejemplo, ustedes ya han debido leer bastante acerca de esto y toda la controversia del manejo de plaguicidas o de aditivos y sustancias en el manejo de la elaboración del mismo químico. Entonces, estos son elementos que son tóxicos
a la ingestión. Hablamos de los nitratos ya los habíamos mencionado anteriormente, todo el ciclo del nitrógeno y la adición de los nitratos para mejorar el color de las carnes curadas. Entonces, esto también por procesos industriales que habíamos visto un poquito en la primera clase, que pueden acumularse en el organismo y que también igual, ¿no? Efectos tóxicos posteriores. Ahora, aquí el tema de los microplásticos, son las micropartículas de plásticos en el mar. Entonces son absorbidos por los peces y estos peces igualmente al no digerirse y luego al ser consumidos posteriormente por los humanos se constituyen en acumulaciones igual sucesivas por contaminante secundario que pueden ser tóxicos para la ingesta humana. Bien, ahora hablamos de los aditivos. Aquí hay un cuadro muy interesante que vemos en todos los alimentos, siempre vamos a tener un cierto conservante, ¿sí? O un mejorador del color, el tema de preservar el tiempo del alimento, etcétera, etcétera. Entonces, el aditivo se va a clasificar como una sustancia o mezcla de sustancias, y obviamente son diferentes del alimento, que se encuentran en el mismo como resultado de la producción, el almacenamiento o el empacado. Esto es importante, es añadido intencionalmente para tener un beneficio en el alimento, inclusive para mejorar el nivel nutritivo, hacerlo más fresco, evitar el deterioro, que esa es la mayor cantidad de aditivos que hay, y generar una propiedad sensorial deseable o bien como ayuda del proceso. Eso, como les decía, ¿no? Hay colorantes que mejoran el aspecto del alimento para que puedan ser mayormente consumibles, pero no significa que sean buenos, ¿no es cierto? Hablamos de lo que son la clasificación de los aditivos. Los aditivos por la función a la cual van a responder al ser añadido a los alimentos, van a ser clasificados como conservantes que van a preservar o prolongar la vida útil de los alimentos, los antioxidantes, igual que retrasan la oxidación o el ranciamiento, ¿no? Esta palabra de cuando se hace rancio un alimento, ¿no es cierto? Entonces, cuando ha habido una sulfuración de las proteínas, eliminan ya gases o empiezan a secar el alimento, ¿no es cierto? Entonces ya producen un olor característico de una oxidación proteica, entonces un alimento que no debería ser consumido, ¿no? Los emulgentes, una formación de mezcla homogénea y estable de los ingredientes. Eso quiere decir que algunos ingredientes no deberían mezclarse para perder sabor, entonces, ¿no? Los espesantes que aumentan la viscosidad de los alimentos, los estabilizantes que posibilitan el mantenimiento del estado químico del producto, de acuerdo al tipo de producto que sea el alimento. Los antiaglomerantes, igual, ¿no? Evitar que las sustancias, por ejemplo, esto se usa mucho en los embutidos, porque si bien los licuan, etcétera, etcétera, no necesitamos que todo se mezcle, sino que tenga cierta especialización en el sabor, entonces se utiliza este tipo de sustancias, ¿no? Los potenciadores del sabor, intensificar unos más que otros, eliminar el tema de inclusive el aumento de la sal, etcétera, etcétera. Entonces hay que engloban, ¿no? El sabor, los acidulantes, mantener la acidez por el tema del consumo, los colorantes, lo que les decía, ¿no? Mejoran el color, el aspecto, algunos ejemplos también son los mismos embutidos. Mientras más rosadito pensamos que es más rico, ¿no es cierto? Entonces, o el efecto visual que lo hace apetecible. Y los edulcorantes que se emplean, ¿no? Para dar un sabor dulce sin que tenga el efecto colateral de la glucosa como tal. Bueno, hablamos de lo que es los conservantes. Aquí hablamos de los benzoatos, sales de ácido benzoico, ¿no? Que están naturalmente en los arándanos, en las ciruelas pasas, clavo y canela, cuyo mecanismo puede ser el tema de conservar los alimentos y evitar la producción de bacteriana, por lo que son los más utilizados por los bajos costos que consumen, o perdón, que se considera para añadir al alimento. Sin embargo, se ha visto de que las grandes concentraciones pueden producir convulsiones de tipo epiléptico. Sí, estos son fácilmente expresados por orina y las vías que ya habíamos mencionado antes son los que utilizan
benzoatos, ¿no? Hoy vuelvo a mencionar el tema de los nitritos y nitratos, que ya habíamos visto anteriormente, el tema de las carnes curadas y embutidos. Aquí hablamos de, ¿no? Cuál es la DL50 para el tema de estos alimentos, para conocimiento de ustedes. Los colorantes de tipo sintético, que generalmente son los también utilizados, ¿no? Siempre se menciona, ¿no? La primera impresión sensorial es la que hace un alimento apetecible. Alguna vez ustedes han debido, ¿no? Comprar algunas frutas muy lindas, ¿no? Las manzanas, los duraznos. Mientras más bonito se vea o más colorado o más verdecito, es mucho más apetecible. Sin embargo, muchos alimentos ya han sido tratados precisamente para tener este efecto, ¿no? Aquí tenemos ejemplos del rojo 3, que vuelve evidentemente, ¿no? Por eso se llama rojo, ¿no? Para la coloración rojiza. Sin embargo, la FDA ha evitado su mayor consumo debido a que estaba produciendo tumores en la en las tiroides y inhibe la conversión de tiroxina a triodotironina. Entonces, muchos efectos de algunos alimentos tratados con estas sustancias han repercutido posteriormente a problemas eh, orgánicos posteriores, ¿no es cierto? Ahora hay colorantes naturales, pero también sí, han sido estudiados y están siendo poco a poco y paulatinamente reemplazando a los colorantes orgánicos, o perdón, químicos. Estos colorantes ya llamados orgánicos han tenido muchos mejores efectos y evitando también el efecto tóxico posterior de los químicos. ¿Sí? Los quinonoides y quinonas, de acuerdo a la estructura, igualmente están presentes en algunas plantas y son utilizadas como colorantes. Ahora, los antioxidantes, generalmente son los lípidos los que al reaccionar con el oxígeno forman olores desagradables, lo que les decía, ¿no? El tema de la rancidez, la sulfuración, la precipitación de proteínas. Entonces, va a haber añadidos para que evitemos que estos productos sean degenerados, ¿no? Lo que llamamos también, ¿no? Los procesos deteriorativos en humanos, dicen, ¿no? Consuman antioxidantes, pero no en los alimentos, sino para el tema de la celularidad. Son temas diferentes, pero se los mencionan para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el NDHG, que ha sido prohibido porque los daños posteriores al riñón han sido evidentes. Ahora, hay otros tóxicos que si bien no son añadidos como tipo aditivo o por el tema de biológico, lo que les mencionaba de las bacterias, etcétera, hay otro tipo de tóxicos que por el procesamiento como tal, ya sea por ser al cocinarse o al ser empacados en el tratamiento que pueda sufrir este tóxico, van a degenerar en tóxicos. Por ejemplo, el tema de la producción de hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿no? Que hablábamos en nuestra primera clase de los HDRs, ¿no es cierto? Que se acumulan y que son cancerígenos a la larga. El ejemplo clásico es el tema de las parrillas, de acuerdo al tipo y a la complexión del fierro que está utilizándose o del combustible que se va a utilizar, puede añadirse a las proteínas que están siendo tratadas, en este caso la carne, y añadir sustancias tóxicas que posteriormente van a degenerar en un efecto tóxico ya de tipo crónico en el organismo humano, ¿no? Hablamos del benzopirideno, que esto está ya involucrado con las frituras. Eso es el tóxico que ha sido identificado, en el cual por las altas temperaturas y los ácidos grasos insaturados y el abuso del consumo de grasas hace el tema de la generación de varios cánceres. Entonces, este tipo de sustancia es la que ha sido identificada por el tema del procesamiento que se consigue al realizar el tema de algunas frituras o el consumo excesivo de las frituras. Y obviamente estos compuestos se generan por la termodegradación de las grasas. Y las grasas, al ser consumidas, ya conservan este tema, lo que habíamos mencionado anteriormente, la biomagnificación, que va a ser acumulativa y una posterior degeneración de las células y un cáncer como tal. Entonces, esta es la sustancia que se ha identificado
cuando hay el consumo excesivo de frituras y del tema de las grasas insaturadas, ¿no es cierto? Bien, para concluir, si bien recuerdan la anterior clase, les había mencionado de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, misma que regula el tema de los contactos con las sustancias tóxicas propias del trabajo, ¿no es cierto? En este caso, la FDA, el Food Drugs and Administration, Food and Drug Administration, perdón, es la Administración de Drogas y Comida en la traducción en español. Es una entidad americana misma que ha solventado las bases de acuerdo a lo que es el Congreso de los Estados Unidos de la clasificación y la variación de los alimentos, la autorización, perdón, de estos alimentos para que puedan ser permitidos al consumo humano. ¿Eso qué significa? Van a hacer todo este tipo de estudios, van a evaluar los índices que les había mencionado al principio de esta charla acerca de que cuán tóxico puede ser un elemento añadido a un alimento que pueda ser permitido para el consumo humano. Entonces ellos son los encargados de evaluar todos estos estudios para que autorizar que un cierto alimento o cierta droga, llamemos drogas ya en el sentido terapéutico a los fármacos en todo caso, ya haciendo la traducción normal, la más adecuada, no droga como tal, sino el fármaco que va a ser el efecto benéfico y el alimento que va a ser inocuo para su administración, para su ingesta, ¿no es cierto? Entonces, muchos de los parámetros que se han estudiado están de acuerdo y basados en los convenios de lo que es la FDA. Sí, entonces esta agencia gubernamental se ocupa principalmente de regular todo el tema de alimentos, los medicamentos, los cosméticos, inclusive las vacunas. Entonces, de acuerdo a esta organización internacional, vamos a ver inclusive de que les dan como una especie de patentes o libre mercado de ciertas sustancias, por lo que muchas también han sido eliminadas del consumo, lo que les mencionaba, algunos tóxicos en la preparación, etcétera, etcétera, y inclusive los aditivos o de todas las sustancias químicas que benefician, o perdón, que hacen un efecto tóxico al organismo vivo hayan sido prohibidas a partir de esta asociación. Entonces, hablamos de que hay el tema del interés de todo el manejo que se realiza en lo que es la industria alimenticia para evitar pues precisamente el tema de los efectos posteriores y de la eliminación de estos químicos en el uso y consumo humano de los alimentos. Obviamente abarca también el tema de fármacos y vacunas. Sin embargo, me ha parecido importante que nosotros veamos, de acuerdo a la clasificación de los tóxicos, el tener cierta regulación acerca de qué aditivo, de qué tóxico, de qué xenobiótico, como se habla en el aspecto de toxicología alimentaria, es el adecuado o es el que no va a tener un efecto bioacumulante con posteriores efectos en contra de la salud del organismo. Entonces es importante de que se tenga también este tema importante de la administración. En nuestro país hablamos de lo que es el SENASAC o el registro sanitario, que se supone que tiene que evaluar en los laboratorios, por ejemplo, de bromatología, los aspectos técnicos científicos acerca de la administración de los alimentos, el tema de la manipulación, el tema de la concentración de ciertas sustancias que pueden ser tóxicas para el organismo vivo. No nos olvidemos que cualquier ingreso a nuestro organismo, ya sea por cualquier vía, ya sea inhalatoria, sea por contacto o por sea vía digestiva, y va a tener un efecto colateral posterior tóxico, debe ser estudiado, es estudiado y regulado. Entonces nosotros debemos garantizar de que si nosotros en el ejemplo vamos a ser productores de alimentos, garanticemos desde la manipulación, la colecta de los alimentos hasta su posterior llegada a la mesa del humano como tal, inclusive la inocuidad alimentaria hasta la preparación del alimento, tiene que ser en seguridad alimentaria. Y esos son tratados y fundamentos que se están viendo no solamente por los factores nutricionales,
sino también por los efectos posteriores, que es lo más complejo que se estudia. Evidentemente, todos estos estudios han sido bien estudiados o iniciado en los estudios en el siglo XX. Sin embargo, hay varias otras sustancias que, de acuerdo también a lo que son los procesos industriales, no han podido ser bien estudiadas o están en plena etapa de estudio, pero los efectos ya posteriores se ven en función del tiempo en estudios populacionales que están degenerando ya el tema de los conceptos alimentarios, el tema de la comida chatarra, lo que les explicaba, ¿no? El tema de las grasas, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta parte de la de toxicología alimentaria debe ser muy tomada en cuenta, dada que la generación posterior de la alimentación que nosotros podamos tener también va a ser los hábitos alimenticios a posterior y la degeneración de nuestro organismo en el tiempo. Uno de los ejemplos que al hacer la revisión de los artículos daba era los efectos antioxidantes o los alimentos naturales que no eran tratados, por ejemplo, por modificación genética, etcétera, etcétera, que ya son más que todo, no simplemente por químicos, ¿no? Que esta parte la hemos enfocado principalmente en todo lo que son los efectos químicos, sino ya en cambio en la manipulación genética, en los transgénicos ya como tal, ya es otro tipo de manejo diferenciado de lo que son los alimentos. ¿Cuánto mal van a hacer a las generaciones que han utilizado proteínas artificiales para una alimentación artificial? Entonces, el tema de este manejo ya que ha transgredido no solamente en la parte química, ¿no? Que siempre ha sido en la antigüedad, en el anterior siglo, también el tema de los plaguicidas, como alguna vez les había mencionado, que son las cosas que se manejan antiguamente, ahora ya con la nueva tecnología del procesamiento alimentario, también tiene que ser estudiado. Obviamente los efectos tóxicos quizás nosotros no los veamos o los veamos más adelante, sin embargo, para materia de nuestro estudio es importante conocer todas estas sustancias. ¿Sí? Lo que les mencionaba, ¿no? ¿Qué significa que un producto sea aprobado por la FDA? Eso quiere decir que el alimento para ser expendido, para ser vendido, manipulado, etcétera, ha sufrido una serie de estudios, unas pruebas clínicas importantes en laboratorio con su interpolación del modelo animal, que ha sido sometido el fabricante para evaluar que este producto sea tan benéfico como sea evaluado en los efectos tóxicos posteriores, sea nulificado. Ahí hablamos de todos los índices que les he mencionado al principio de nuestra clase, acerca de los límites, etcétera, etcétera. Entonces, si una FDA no va a aprobar esto, ya sea porque tenga temas industriales, sea que sabemos que son tóxicos conocidos, etcétera, etcétera. Estos alimentos, deben ser eliminados también a nivel no solamente de los Estados Unidos, hablamos de que la FDA está haciendo un ente regulador ya mundial, mismo que se está replicando tanto en Europa como en muchos países asiáticos, que obviamente tienen algunos similares, pero este es casi ya en el tema de la globalización, ya como palabra dada para eliminar cierto tipo de químico para ser inducido a los alimentos, y estos estudios precisamente son realizados por la FDA. Bueno, con esto hemos concluido la clase de hoy. Espero que haya satisfecho el tema de los tópicos que se han tocado para que sean agregados a lo que es el largo del diplomado que ustedes han iniciado. Entonces me gustaría, si tienen algún comentario, la clase les van a enviar a los que no han podido asistir o los que han entrado tarde para tener todo el tema de la exposición que les he realizado. Sin embargo, les insto nuevamente a leer los artículos que les he mencionado. Muchos de estos artículos han sido utilizados como resumen de toda la clase que les he vertido, lo que les he conversado. Sin embargo, los conceptos básicos van a ser también necesarios para los siguientes módulos, por lo que les ruego que los lean y los identifiquen plenamente para que los tengan en cuenta y sean parte de la formación que están recibiendo en este diplomado.
Si tienen alguna consulta, algún comentario acerca de todo lo que hemos revisado. Buenas noches, doctora. Disculpe, quisiera un favor. Quisiera que me podría sugerir algún libro en cuanto a toxicología, obviamente, pero relacionado al laboratorio. Libros como tal, voy a ver el tema de la bibliografía que se ha sugerido para que puedan acompañar toda esta parte. La anterior clase sí les he compartido el tema de los laboratorios para toxicología laboral. La parte de clínica y laboratorio la van a ver, si mal no recuerdo, en el tercer módulo. Ahí también van a enriquecer más los temas y los tópicos necesarios. Este es un modo de introducción, el cual ustedes deben conocer para tener una identificación mucho más amplia de los posteriores tóxicos elementales en lo que es la clínica y la forense. Y es el estudio forense posterior. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Miroslava. Perdón, estoy un poquito resfriado. Agradecer a los participantes y bueno, estaríamos la próxima semana con la última clase y su día domingo estaríamos con el examen correspondiente, que son 10 preguntas multiselección. Así es, muchas gracias, doctor. Entonces, este día domingo les voy a pasar la última clase para su revisión, algunos artículos y luego la evaluación, que va a ser bastante fácil, de los conceptos importantes y de lo más sobresaliente de estas 4 clases que vamos a haber compartido conmigo. Les agradezco su atención y espero que puedan revisar todo esto y para la siguiente clase ya pasar al siguiente tema, que ya son drogas de abuso. Muy bien, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, tengan todos un buen fin de semana.